Simón el Mago. ¿Alguna vez has oído hablar de él? Este personaje histórico oscuro puede haber tenido un impacto profundo en lo que usted piensa es el cristianismo bíblico. Simón vino de Medio Oriente, pero su culto religioso se extendería en una zona amplia, creando una conspiración que pervirtió las enseñanzas de Jesús. Su megalomanía lo llevó a afirmar que él era Dios. Sus seguidores se reunieron con cónclaves secretos, practicando extraños rituales durante siglos después de su muerte. Hoy en día vamos a explorar cómo un antiguo culto ha influenciado el cristianismo moderno, tal vez incluso su cristianismo. Únase a nosotros al explorar la extraña historia de Simón el Mago. Hace años tuve una larga conversación con un miembro prominente de la iglesia cristiana. Afirmó que Jesús lo liberó de tener que obedecer ley bíblica alguna. Explicó que mientras él amara en el espíritu, las acciones físicas ni siquiera importaban. Respondía a su argumento diciendo que la ley de Dios dice, no cometerás homicidio. Y le preguntaron, ¿cree usted que un cristiano puede romper esta ley y cometer un asesinato y esto es aceptable para Dios? Su respuesta me sorprendió. Él dijo, muchos esposos y esposas se aman, pero en un ataque de rabia el asesinato de su esposo. Él creía que Dios no juzga a un cristiano que cometió un asesinato en estos casos, porque Dios sabía que en el corazón del asesino realmente amaba al cónyuge asesinado. Antes de decir que las creencias de este hombre son ridículas y no cristianas, ¿está seguro de que usted no tiene alguna de las creencias que son diferentes a lo que Jesús enseñó? Tengo muchas ganas de desafiarlo con la siguiente pregunta. ¿Ha podido su iglesia haber sido influenciada por un antiguo culto pagano? Hoy en día vamos a responder a esta pregunta desde la vida y los tiempos de un hombre que se menciona en el libro bíblico de los Hechos. Los discípulos de Jesús estaban ocupados en difundir el evangelio. Un líder cristiano llamado Felipe viajó a Samaria, no está lejos de Jerusalén, y mucha gente comenzó a responder a su mensaje. Los samaritanos eran parias de la sociedad judía, mezclaron las enseñanzas bíblicas con el paganismo para crear una especie de judaísmo paganizado. Pues allí Felipe entró en contacto con un líder religioso conocido como Simón el Mago. Simón tenía un gran número de seguidores entre los samaritanos porque él realizó milagros a pesar de que era un poder demoníaco. Muchos de los seguidores de Simón creyeron a Felipe acerca de Jesús como el Mesías profetizado. Incluso comenzaron a ser bautizados. Y luego el propio Simón profesaba ser cristiano y él también fue bautizado. Al enterarse de este interés en Jesús como el Cristo, los apóstoles Pedro y Juan viajaron a Samaria para instruir a los nuevos conversos y para imponer las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora, cuando Simón vio que el Espíritu de Dios era dado a las personas, le ofreció dinero a los apóstoles si ellos le daban ese poder. De aquí es donde viene la palabra española simonia, lo que significa la compra y venta de los oficios religiosos. Vamos a tomar un minuto y realmente dar un vistazo a esta historia bíblica. Pedro, esto es todo lo que tengo. Quiero que lo uses para predicar la palabra de Jesús. Lo único que quiero a cambio es solo un poco de poder del Espíritu Santo. Como amigo. Como compañero de la fe de Jesús. Sí. ¿Crees que puedes comprar a Dios?
Simón era un hombre muy religioso que fue atraído por las creencias de que Jesús era el Mesías. Ahora recuerde, fue bautizado públicamente como cristiano. Cuando vio que el auténtico cristianismo también involucraba recibir el Espíritu de Dios, él quería ese poder. Lo uses para predicar la palabra de Jesús. Lo único que quiero a cambio es solo un poco de poder del Espíritu Santo. Antes había estado practicando ritos paganos, aprovechando de los poderes demoníacos, pero no podía comenzar a experimentar el verdadero poder del Dios Todopoderoso. El relato bíblico no dice que Simón quería renunciar a su religión pagana. No, déjenlo pasar. Lo que quería era poder. Él no quería someterse a Dios. Quería ser su propio Dios. Eso es exactamente lo que hizo en su vida. Los apóstoles rechazaron a Simón como un hombre. Lo llamaban un hombre de amargura. El mago desapareció de la historia bíblica. Esto no quiere decir que Simón se desvaneció. Él seguirá al frente de su culto religioso, de las enseñanzas de Jesús a su mezcla judía pagana. Simón y su culto serían parte de un movimiento para crear un cristianismo pagano que en muchos aspectos tenían poco que ver con el verdadero Jesús. Durante cientos de años después de la muerte de Simón, su culto apareció en los registros históricos. Incluso en ocasiones aparece en la cultura moderna. En el corazón de la herejía de Simón estaba la creencia de que podía recibir el poder de Dios sin necesidad de cambiar sus formas. El culto simoniano fue parte de un movimiento religioso conocido como el gnosticismo. Uno de los principios fundamentales de este movimiento es que las leyes bíblicas y la moral son todos hechos no válidos en una nueva libertad iluminada. Para los gnósticos, la verdadera religión se encuentra en el poder del conocimiento secreto. Si esto suena un poco familiar, es porque se trata de un principio fundamental del movimiento de la nueva era. Pero al igual que los cristianos en el primer siglo, muchos cristianos hoy en día escuchan el mismo mensaje de que es posible recibir el poder de Dios sin someterse a Dios. En el Nuevo Testamento, cuando se enfrentaron a esta enseñanza errónea, se le llamó iniquidad. Tal vez usted ha oído que la obediencia a la ley es antigracia, es antiamor. La verdad es que usted nunca podrá realmente experimentar el amor de Dios hasta que sepa cómo Dios define el amor. El fundamento de las enseñanzas de Jesús es el amor. Pero ¿alguna vez se ha preguntado qué quiso decir Jesús con el amor? Estaba hablando de un tipo de emoción indefinible. Y así es como mucha gente ve el amor. Cuando hablamos de la Biblia o de Jesús, ve este sentimiento como una especie de emoción indefinible. Un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Es una cita del libro del Antiguo Testamento de la Ley, conocida como Deuteronomio. El amor a Dios es total, de confianza sin reservas, entrega y obediencia, que esta es la primera de todas las leyes. En respuesta al hombre que le preguntó acerca de la ley, Jesús continuó diciendo: y el segundo, o segunda ley, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Una vez más, Jesús cita del Antiguo Testamento. Note, Él no dice que amar al prójimo es un sentimiento indefinible. Él dice que amar al prójimo es comportarse con los demás como le gustaría que lo traten a uno. Y estos dos mandamientos
es el núcleo del cristianismo auténtico y son leyes. Ahora bien, es absolutamente cierto que nadie puede recibir la salvación a través de cualquier ley, incluso de Dios. El propósito de la ley es definir el comportamiento bueno y malo. Todos nosotros somos salvos, y esto es importante entender. Todos somos salvos por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por desgracia, las enseñanzas sin ley de Simón, que se introdujo en el cristianismo primitivo, continúan hasta nuestros días para abaratar la gracia de Dios. La ley de Dios fue quitada cuando Jesús vino. ¿Es esto lo que se oye desde su púlpito? Si es así, quiero que me escuches con mucha atención lo que voy a leer en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo profetizó acerca de un hombre que va a engañar a todo el mundo antes de la segunda venida de Jesucristo. Describió a ese hombre de esta manera: porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, porque el misterio de iniquidad ya está en acción. El enfoque sin ley de Dios, como lo enseña Simón, será prevaleciente en el regreso de Jesucristo. Ahora note, Pablo escribió que ya estaba presente en su día. ¿Es usted culpable de la sustitución de la gracia barata por el verdadero amor de Dios y al prójimo enseñado por Jesucristo? ¿Sabe usted que esta falsa idea puede ser realidad en su iglesia, a pesar de que dice ser cristiano? Si enseña a su iglesia que la ley de Dios fue clavada en la cruz, o que el amor en su corazón significa que usted no tiene que obedecer a Dios, ¿o cree usted un evangelio basado en la creencia de que toda la verdad debe venir desde dentro, solo confiar en su corazón? Bueno, ¿están las enseñanzas de Simón en su iglesia? Lo más probable, de una manera u otra, sí. Vayan a preguntarle a su pastor acerca de estas cosas. Echa un vistazo a sus creencias en contra de la Biblia. Estas ideas que prevalecen en el movimiento de la nueva era y demasiados púlpitos cristianos no se basan en las enseñanzas de Jesús, sino en una falsa interpretación de la Biblia que se remonta a un culto pagano indeterminado a partir de la época de los primeros cristianos. ¿Por qué Dios inspira a esta historia de Simón para estar presente en la Biblia? ¿Qué vamos a aprender de un pagano que trató de comprar el poder del Espíritu Santo? La historia de Simón el mago está en la Escritura para ayudarnos, a usted y a mí. Es para ayudarnos a evitar los mismos escollos exactos. Simón quería ser como Dios. Quería satisfacer esa mente espiritual que todos experimentamos. Él quería ser respetado como un líder espiritual, pero él quería todo esto sin voluntad de amar a Dios y someterse a Dios. Simón desapareció de la narración bíblica después de Hechos 8. Pero siguió al frente de un movimiento religioso que mezcla elementos del paganismo, judaísmo y cristianismo. Su culto existiría desde hace cientos de años y tienen un efecto sobre la formación de la corriente principal del cristianismo. Así hemos visto que en el centro del culto simoniano y el movimiento más amplio conocido como el gnosticismo, la creencia de que las leyes bíblicas y la moral deben ser rechazados por la mente iluminada, el descubrimiento de la verdad a través del conocimiento secreto. Ahora bien, este concepto es lo que los escritores del Nuevo Testamento llaman la iniquidad. Así que es muy importante que tomemos en este momento algún tiempo a ver lo que Jesús dijo acerca de la iniquidad. Y vamos a ver en el Sermón del Monte. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Ahora lo que quiere decir aquí es cuando Él vuelva. Cuando Jesucristo regrese a reunir a sus escogidos, para reunir a su pueblo. Él dice que muchos vendrán a Él y dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? En tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Y entonces os protestaré: nunca os conocí,
apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Vamos a echar un segundo vistazo para permitir que esas palabras nos hablen. Jesús dijo que cuando regrese, habrá personas que dicen ser sus seguidores a quien Él quiere rechazar. Eso es, Jesucristo va a rechazar a algunas personas que hacen grandes obras en su nombre. ¿Por qué? Debido a que hacen iniquidad. La vieja mentira simoniana estará viva y creída por personas que dicen ser los seguidores de Jesús en el momento de su regreso. No se deje atrapar en ella. Recuerde, incluso Simón afirmaba ser un cristiano y fue bautizado. Leímos anteriormente que Jesús enseñó que todas las enseñanzas del Antiguo Testamento se basan en dos grandes leyes del Antiguo Testamento: el amor a Dios y amor al prójimo. El amor es la base de la ley de Dios. La ley de Dios define el buen y el mal comportamiento. Se define el amor. Los 10 mandamientos no son antiamor o antigracia. Ellos definen los comportamientos más básicos de amor. No robar, no mientas, no matarás. Esto no quiere decir que el cristianismo no es más que una cuestión de mantener ritualmente un conjunto de reglas. En el Sermón del Monte, Jesús amplió el significado de la palabra amor más allá de la simple letra de la ley. Dijo que la ley dice, no matarás, y luego les dijo a sus seguidores que obedecieran la ley, aprendiendo a no odiar. El odio es la causa raíz del asesinato. Así que vamos a ir de nuevo al hombre que argumentó que la ley contra el asesinato fue borrado por Jesús, y cómo un cristiano puede cometer un asesinato, pero no ser juzgado por Dios siempre y cuando de alguna manera tenga el amor en su corazón. Bueno, esto no es nada más que la vieja mentira de iniquidad impartida por Simón. Es imposible causarle a una persona la muerte usando una pistola en algún ataque de rabia mientras que está amando a esa persona en su corazón. Simón el mago y otros líderes gnósticos pueden haber influido en el cristianismo más de lo que piensas. Ya sabes, es el momento ahora para volver a las verdaderas enseñanzas de Jesucristo, su amor, sus leyes, su moralidad, sus doctrinas, sus profecías, sus enseñanzas sobre el Padre. Es el momento de descubrir el verdadero poder del Espíritu de Dios. En este momento, en su vida, desempolve sus Biblias y lean las enseñanzas de Jesucristo. Hemos estado hablando de la conspiración de Simón el Mago y los efectos que su culto tenía en el cristianismo primitivo. Muchas personas se sorprenden de que muchas de las enseñanzas que tenía entonces todavía existen hoy en día y todavía siguen afectando el cristianismo. Bueno, para exponer aún más esta conspiración, estamos unidos a nuestros compañeros anfitriones Darius McNeil y Steve Meyer. La gente se sorprende de que todavía hay lecciones que necesitamos aprender sobre la vida de esta persona oscura de Simón en Hechos capítulo 8. Es una historia increíble cuando se considera correctamente el comienzo del cristianismo. Justo cuando la iglesia del Nuevo Testamento estaba empezando a despegar. Aquí está esta conspiración contra él y Simón está en el corazón de él. Y de inmediato toma un giro hacia la izquierda, lejos de la verdad. Muchos no se dan cuenta de que eso es exactamente lo que pasó. Y así fue lo que se convirtió en la corriente principal del cristianismo. Es interesante que Dios inspiró a Lucas a registrar esta historia solo una vez y nada más. No se menciona más acerca de este hombre en todo el Nuevo Testamento. Cuando nos fijamos en la historia y se ve que él quería comprar el Espíritu Santo, porque vio que era por la imposición de las manos que la gente recibió el don del Espíritu Santo. Tiene ahí un ejemplo perfecto de las personas de una idea, una religión que quiere tomar un atajo hacia la cuestión más importante, que realmente toda religión ha tratado de hacer, pero solo la Biblia nos muestra cómo. Y es el poder de Dios dentro de nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo es. El poder de Dios dentro de nosotros. Cristo viviendo su vida en nosotros. Y eso es lo que Simón trató de comprar. Y creo que esa es una de las grandes lecciones. No solo muestra la forma positiva por el cual Dios da su Espíritu, sino que no se puede comprar eso. No hay nada de costo por eso. No hay acceso directo a eso.
debe seguir lo que Dios establece en sus escrituras. Dios da su espíritu, dice a los que le obedecen. Es increíble cuando lo piensa. Si usted lee sobre el culto simoniano y lo que Simón hizo el resto de su vida, no podía recibir el poder de Dios para que él se declarara a sí mismo como un Dios. Y el resultado es, él creó el más extraño incluso para los estándares romanos. Era un culto extraño y creencias extrañas, pero que había sido bautizado como cristiano. Y su culto era cristiano y por supuesto que no lo era. Creo que se pierden si no se da cuenta de lo que esto significa. Darris mencionó acerca del Espíritu Santo dado a través de la imposición de manos. Tuve una circunstancia hace un tiempo en el que se bautizó un amigo mío. Eso es una cosa muy buena. Y yo le dije, ¿te impusieron las manos? Porque ese es el ejemplo que se da ahí. Y hubo un silencio de muerte porque a él no le fueron impuestas las manos. Y me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy en día siguen lo que realmente está escrito o se les ha adoctrinado con respecto a lo que ellos creen? Y piensan que hay atajos para llegar a donde la Biblia enseña con los hechos. Y sin embargo, su práctica es algo totalmente diferente. Cuando se piensa en esa historia, Simón fue bautizado. Pero ninguna de las personas que fueron bautizadas recibieron el Espíritu hasta que los apóstoles llegaron y les impusieron las manos. Así se demuestra que esas dos cosas están conectadas entre sí y, por desgracia, muchas personas hoy en día ni siquiera creen en el bautismo. ¿O cuáles son algunas de las enseñanzas que sacamos sobre Simón, que acaba de mencionar una y todavía encontramos que existe hoy en día? Hablemos un poco de la iniquidad. Hay tantas claras decisiones de la Biblia que contradicen las enseñanzas de Simón. Si nos fijamos en 1 Juan 5:3, dice muy claramente que el amor está en guardar los mandamientos. Este es el amor de Dios. Dice, cumplan con sus mandamientos. Así que no se puede separar el amor de Dios. Yo amo a Dios, pero hay que guardar sus mandamientos. Y de hecho, sigue diciendo, esos mandamientos no son gravosos. Y es así que guardar los mandamientos son cristianos. Y los cristianos tienen que guardar los mandamientos. Recuerde, los cristianos están combatiendo el misterio de la iniquidad hasta el regreso de Jesucristo y lo que esto significa. Si usted quiere un serio cristianismo, es el momento de eliminar todo vestigio de Simón el Mago, de sus creencias, y convertirse en una piedra viva en la iglesia que Jesús está edificando. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, a medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración, venga a tu reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. Thanks for watching. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.